De todos los casos que he hecho, he dicho de varios asesinos seriales que han enterrado a sus víctimas en su propia casa, desde John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, entre otros asesinos que han sido muy famosos. Pero esta le llamaban la casa de los horrores. Ese término me recuerda al asesino Bob Berdella, que su casa también le decían la casa de las torturas, por lo que le hacía a sus víctimas y que también enterraba a ellas en su propia casa. O la casa de John Wayne Gacy, que enterraba a sus víctimas en el patio, y es así como Rosemary West y Fred West tenían cierta particularidad para desaparecer las personas. Este video se va a hacer en 2 partes, ya que es demasiado largo y tiene extensa información. Así que, sin más comentarios, sigan viendo el video para que se den cuenta de todas las atrocidades que hicieron este par tan famosos de Inglaterra. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. La primera víctima de los West fue justamente la hija de Fred West. Los propietarios de la casa habían desaparecido a la chica 7 años antes de haberlos atrapado. La chica abandonó la escuela, pero según los West, ella se encontraba trabajando en un campamento de vacaciones, pero Savage constató que nadie había usado nunca el número de seguridad social de Heather, es decir, jamás se había cobrado el subsidio de desempleo ni estaba registrada como empleada de ningún lugar. El 25 de febrero de 1994, la policía encontró la primera de sus víctimas. Fred West fue detenido. Él reconoció haber matado a Heather, pero dijo que su esposa no había tenido nada que ver con la muerte de esta. Después de diversos interrogatorios, Fred accedió a llevarlos hasta donde estaba enterrada, sin decir que había otras 6 víctimas más que estaban en el sótano del baño. Confesó ser culpable de 12 muertes, una cifra que nadie está de acuerdo y se piensa que fueron más de las que dijo. Fred mató por primera vez en 1967. En ese momento fue a su amante, a quien asesinó, y que fue Anna McFall, embarazada de 8 meses de su hijo. Tanto como Ann como la primera mujer de Fred fueron las víctimas de este asesino. Estos fueron abandonados cerca de la aldea de Much. La primera víctima, que fue en conjunto con Rosemary y Fred West, fue otra de las hijas de Fred. Su cuerpo apareció bajo una casa en el número 25 de Midland Road en Gloucester, y los restos de otras 9 víctimas, incluidos los de Heather, que aparecieron en Croswell. Todas eran muy jóvenes y también eran jóvenes que hacían autostop, inquilinas o simplemente mujeres con muy poca suerte que se toparon en la vida a unos asesinos seriales. El 6 de agosto de 1992, durante la tarde, la policía llegó al domicilio con el número 25 de Croswell Street en Gloucester, Inglaterra. El dueño de la casa era Frederick West y su esposa Rosemary West, la que les indicó que West estaba hablando por teléfono en la parte de atrás de la casa
Y después de que entraron los agentes, fue detenido de inmediato y el hombre dijo que no sabía nada de Heather, su hija. Como dato, es que muchas chicas desaparecen dando otros nombres para trabajar como prostitutas en otros lugares. Además, esta chica refería Fred West que era lesbiana y usaba drogas. Fue lo que les dijo Fred. Rosemary West dijo que la chica había desaparecido cuando esta tenía 16 años. Hizo mucho énfasis también en que la chica era lesbiana, y eso fue en 1986. Era una persona desagradable, perezosa y que además era lesbiana. Estas fueron las palabras de Rosemary. Al día siguiente, Fred confesó que él la había asesinado y que Rosemary no sabía nada del suceso. Pero después de 20 minutos se retractó de lo que dijo, que Heather estaba viva y estaba sana. Posiblemente ahorita esté trabajando para un cártel de la droga y tendrá seguramente una nueva identidad, fue lo que dijo Fred West. Días después dijo que la policía podía cavar donde quisiera para que vieran que no estaba Heather. Obviamente, este comentario les hizo dispararse a los policías su sentido de alarma, y era evidente que los policías irían inmediatamente a excavar y encontraron 3 huesos humanos, pero no eran de Heather. Fred se enteró de lo que encontraron los policías, confesó nuevamente de la muerte de Heather, su hija, y negó que los huesos hubiesen estado enterrados en su casa, cosa que ya estaba fuera de lugar. Fred contó que había golpeado a su hija por insolente y luego le agarró de la garganta, apretándola hasta que se puso de un color azul. Y esto lo hizo porque la chica se rió de él y él intentó reanimarla después de haberla visto de ese color. Y su manera de reanimarla fue llevándola a la bañera, le sacó la ropa y le tiró lo que tenía puesto. Después de que se aseguró de que pues ya estaba muerta, la descuartizó con un cuchillo y todavía escuchó un ruido muy extraño al cortarle la cabeza, pero aún así no se detuvo, no tuvo compasión. Le separó las piernas y su objetivo era achicar, hacer más pequeño el cuerpo para poderlo enterrar en el jardín y tirar lo demás a la basura. El cuerpo permaneció oculto durante 6 largos años y nadie se dio cuenta. A principios de 1967, Anna McFall, que era una chica con la que Fred salía, siendo su amante, intentó hacer que se divorciara de su esposa Anna, ya que estaba embarazada, y en su respuesta de lo que le había dicho la chica, Fred la asesinó y junto a ella asesinó también a su hijo. Descuartizó el cadáver junto con el bebé dentro de ella y le cortó los dedos de los pies, pero se perdieron en el sitio del entierro, y ese sería su ruina cuando comenzaron las investigaciones. Después de la desaparición de Anna, Fred comenzó a actuar de una manera totalmente extraña. Envió a Rena, la cual era su esposa de ese momento, a trabajar como prostituta y comenzó a tocar a su hijastra. En enero de 1968, Mary Baston, de 15 años, fue raptada
de una parada de camiones. Después de ella desapareció otra mujer de la misma manera. Fred continuó cambiando de trabajos y el 29 de noviembre de 1968 encontró a su gran amor mientras trabajaba como repartidor de una panadería, que era Rosette Les, mejor conocida como Rosemary West. Fred era el mejor novio que Rosemary había tenido. Cuando su padre se enteró que había tenido relaciones sexuales con Fred, se molestó bastante. Fred terminó estando preso y Rosemary estaba embarazada. Durante los meses siguientes, Fred estuvo encarcelado por robo y Rosemary tuvo que regresar con sus padres. En 1970 nació Heather, con 3 niños a su cargo, Rosemary y su esposo que estaba preso. Rosemary descargó su coraje e ira en sus hijos. Mientras Fred estaba en la cárcel, Charmit, la hija del camionero y de Rena, fue asesinada y fue enterrada bajo la cocina. Pero antes de enterrarla, le cortó los huesos y las rótulas. Fred guardó la evidencia de Rosemary. Rosemary y Fred invitaban con frecuencia a una indígena para tener sexo, mientras que Fred los espiaba por un agujero, mientras que Rosemary tenía relaciones sexuales con el indígena y le gustaba ver la flagelación, sadismo, lesbianismo, tomar fotos sexuales de Rosemary cuando tenía relaciones. Mientras que Rosemary asesinó a Charmen, surgió un problema para ambos y una oportunidad para que Rena, la primera esposa de Fred, que buscaba a su hija, la cual ya estaba asesinada. Pero Fred no perdió ninguna oportunidad y no se le ocurrió otra cosa, porque Rena iba a estar preocupada, iba a estar indagando de dónde había quedado su hija. A Fred no se le ocurrió otra cosa más que desmembrarla, asesinarla, cortar el cuerpo en pedacitos y enterrarlo en varios lugares. En junio de 1972 tuvieron otra hija, Fred y Rosemary, y después de esto se casaron. Pero Fred quería una casa grande para tener su familia y para albergar el sitio de prostitución de su esposa para que atendiera a sus amantes. Pero fue así cuando llegaron al 25 de Croswell y Fred pensaba hacer una bodega para que Rosemary tuviera sexo y atendiera a sus clientes, y también para tener ahí la sala de torturas. Y la primer clienta que tuvo ese lugar afortunado para ellos fue su propia hija, totalmente desagradable. La hija, que tenía 8 años, Mary y Fred la ataron y la desnudaron, y después le dijeron que era una afortunada de poder satisfacer a sus padres. Mientras que Rosemary sujetaba a la niña, Fred la violaba. Ana era amenazada para que no dijera nada, y las violaciones de su padre iban en aumento. En 1972 contrataron a una chica como niñera, Caroline Owens, de 17 años, y le prometieron a su familia que la cuidarían bastante bien mientras que trabajara para ellos. Y tanto Rosemary como Fred competían para seducirla. La chica no se sentía cómoda y decidió dejar de trabajar para ella, pero se molestaron, se sintieron ofendidos y la secuestraron para después violarla. Después la amenazaron de muerte y le dijeron que si hablaba podían matarla. La chica decidió quedarse callada, pero cuando su mamá le vio los golpes que tenía, la obligó a que contara lo que había hecho
y llamó a la policía, y en enero de 1973, en el interrogatorio, Rosemary estaba embarazada. Engañaron al juez diciendo que no habían obligado a nada a esta chica, y pese a que Fred tenía un gran historial de delitos, el juez no creyó que Fred fuera capaz de hacer tal cosa y solo les reprendió con una multa y los dejó en libertad. Por esas fechas los West se hicieron amigos de una costurera llamada Linda Gould. Ella pasaba para ir a recoger a su hijo por la casa de los West. Algo no les pareció a los West que hizo la chica, que la asesinaron. Fred la desmembró y la enterró en el garaje, siguiendo el mismo modus operandi, que era quitándole los dedos y las rótulas. Y cuando la familia preguntó por ella, solo dijeron que había estado en su casa, pero que después se había ido. Así fue como siempre hacían lo mismo los West con las víctimas, y cada mujer que llegaba a casa de los West terminaba sepultada y se convertía en un adorno más de la casa. Una casa de la depravación, secuestro, entre otras cosas y actividades delictivas que hacían estos asesinos. Secuestraron a Carol Ann Cooper, de 15 años. Primero jugaron con la chica y después se había convertido como un ritual para ellos proseguir a estrangularla, desmembrar el cuerpo, cortarle los dedos y las rótulas también. Después prosiguieron a enterrarla en la casa. Era como un ritual que ya había pasado para ellos. El 27 de diciembre, Lucy decidió ir a visitar a un amigo que tenía discapacidad, y la chica tomó el camión a las 10 de la noche, pero tuvo la mala y pésima suerte de encontrarse con estos sádicos de Rosemary y Fred West, y nunca llegó a su destino. Después de un tiempo, a Carol Ann Cooper la torturaron y después decidieron enterrarla justo donde Fred estaba haciendo unas remodelaciones de la casa, las cuales se estaban llevando a cabo porque Fred le gustaba robar y robaba, y con ese dinero hacía que la casa estuviese en construcción muy continuamente. Además, estuvieron rentando parte de la casa a inquilinos, de los cuales también asesinaban. Entre 1974 y 1975, Therese, de 21 años, y Shirley, de 15 años, junto con Juanita Mont, de 18, pasaron por el mismo procedimiento que las anteriores chicas. A estas las enterraron abajo del suelo del drenaje. Algunas de las víctimas las tenían tapadas con cinta adhesiva y un plástico en la cabeza, y también introducido en la nariz para dificultarles la respiración. Otras estaban atadas al drenaje. Era placentero para Fred ver cómo les costaba respirar. Fred seguía haciendo las reparaciones en la casa, ya que era la manera en la que ellos podían seguir enterrando los cuerpos sin que nadie se diera cuenta. En 1976 seducieron entre ambos a una chica de una casa de rehabilitación. Ella fue testigo de primera mano de cómo estaban esclavizadas varias de las chicas. Según la joven, una de las que fue esclavizada fue la propia hija de los West, Anna Marie, la cual era la pareja sexual directamente de Fred,
y practicaba sadismo con ella, además de ser obligada a tener sexo con los amigos de Fred. En 1977, la casa nuevamente fue remodelada para poder meter más cuerpos. Una de ellas fue Shirley, de 18 años, una prostituta que era bisexual, que tuvo relaciones con ambos y quedó embarazada de Fred. Rosemary quedó embarazada también de un cliente de piel negra, y a Rosemary no le gustaba la idea de que Shirley estuviera embarazada de Fred, ya que pensaba que le quitaría a su fabuloso marido que tenía. Así que en 1977 dio a luz a Tara, Rosemary West, y poco después Shirley fue a acompañar a las demás chicas que estaban enterradas en la casa por el mismo Fred. En noviembre de 1978, Fred y Rosemary tuvieron otra hija llamada Lois. Ya tenían 6 hijos y era asfixiante para ellos la vida que llevaban. Fred dejó embarazada a su hija Anne Mary, pero el embarazo se complicó porque estaba en una mala posición, estaba mal situado el bebé y estaba en las trompas de Falopio y tuvo un aborto esta chica tan pequeña a su corta edad. El padre de Rosemary murió en 1979. A Allison Chambers le pasó lo mismo que a las demás chicas, a las cuales enterraron en el jardín. Anne Mary dejó el hogar para irse con su novio. Entonces Fred eligió a sus 2 hijas, que eran Heather y Mary, como sus juguetes sexuales. Una de ellas tenía 9 años. En junio de 1980, Rosemary dio a luz a Barry. En 1982 dio a luz a Rosemary, la cual era hija de otra persona y no era de Fred. En 1983 tuvo a Luciana, que fue concebida por un hombre negro junto con Tara, y con esta ya eran 2 niñas de piel negra. En 1986, Heather le contó a su novio los maltratos que recibía por parte de su padre, y el novio le contó a su familia, y les dijo que corrían el riesgo de que Fred los asesinara. Y no estaban equivocados, pues en cuanto tuvo la oportunidad, Fred asesinó a Heather y sepultó en su jardín a su propia hija. Fred, no conforme con explotar a su esposa y verla tener sexo con otras personas, quería seguir asesinando mujeres y asesinando a sus propias hijas. Resulta un tanto grotesco, hasta decirlo. Puso un anuncio en revistas especializadas para atraer más clientela para Rosemary, y Catherine fue torturada vestida con trajes de cuero negro, siendo azotada y encadenada. La joven abandonó el lugar. Esta joven fue contratada por Rosemary y por Fred para ser más grande y tratar de crecer el negocio, pero esta chica abandonó el lugar ya que vio que los señores estos eran muy malos. Se le asignó el caso al detective Hazel Savage, que ya conocía a Fred por las denuncias de perversión sexual que había hecho Rena, su primera esposa.
El 6 de agosto de 1992, el detective Hassel se presentó en la casa de los West y arrestó a Rosemary por ser cómplice de secuestro de un menor. Fred fue arrestado por secuestro y sodomía. Después de esto, se procedió a interrogar a todos los que conocían a los West. Cuando le tocó el turno a Annie Marie, la hija de los West, ella soltó todos los abusos que había sido víctima de sus propios padres, incluido el asesinato de su hermana, y el investigador ya tenía las pruebas suficientes para acusar a Fred por acoso infantil, pero quería llegar al fondo de todo el caso. Rosemary intentó suicidarse tomando pastillas. Fred dijo estar muy arrepentido y dijo que ayudaría a colaborar en datos referentes al caso, pero después se retractó y el detective se enteró por un comentario sin querer que hizo Fred que la hija estaba enterrada en el suelo, como anteriormente ya les había comentado, en su casa. Así que tuvo la autorización para poder registrar la casa durante el interrogatorio que le hicieron a Fred. Él confesó la muerte de su hija. Rosemary dijo que ese día ella no se encontraba en la casa y desconoció el deceso de esta hija. La policía encontró los rastros de una mujer. Fred solo dijo que él era responsable de los asesinatos de Heather y Shirley, una mujer que aún no estaba identificada, y también dijo que era el único responsable de todas las muertes, que Rosemary no sabía nada, y se incluyó la desaparición de Rena. Fred también dijo que los cadáveres estaban enterrados en la bodega y solo admitió la muerte de estas, pero no el secuestro, pues dijo que las mujeres eran las que habían ido hacia él para tener sexo, y era sexo consentido por ambos. Se descubrieron 9 cuerpos. Fred no colaboró, y como la policía creía que ya no recordaba ni los nombres de las víctimas, Rosemary decía ser la víctima de Fred. El 13 de diciembre de 1994 fue hallado culpable Fred de 12 asesinatos, que sin duda pudieron haber sido más, que estoy segurísima que fueron más por la manera en la que se dio el caso. Y el 1 de enero del 95, Frederick West se ahorcó en su celda de la prisión de Wilson Green. Solo asistieron a su funeral 3 de sus hijos. El 3 de octubre del 95 se le sometió a un juicio a Rosemary West, y algunos de los testigos presenciales eran Caroline Owens, su propia hija Anna Marie, quien estuvo totalmente de acuerdo en decir que su madre era una sádica, la cual se presentaron las pruebas y resultó ser culpable de complicidad con Fred, y se le condenó a cadena perpetua en la ciudad de Winchester por 10 asesinatos. El juez dejó claro que nunca se le debía dejar en libertad a Rosemary. Fue la segunda mujer que fue sentenciada a morir en prisión, seguido de Myra Hindley, que sin duda es un caso bastante bueno, bastante interesante, que es uno de mis favoritos, que también tengo acá en la lista de asesinos, por si gustan ir a verlo. Se los aconsejo bastante, ya que también era una pareja que hacía sus crímenes y también fue bastante perversa.
Igual también sucedió en Inglaterra y eran los monstruos de los páramos. Para quien guste investigar más a fondo el tema de Rosemary y el de los asesinos de los páramos. Compartió Rosemary celda con esta asesina, por cierto, Myra Hindley. En octubre de 1996 la casa de los West fue demolida, ya que había mucha inquietud por los curiosos en este lugar, y se hizo un insignificante paso peatonal y todo lo referente a los West fue quemado. El 19 de enero del 2003 se anunció su matrimonio de Rosemary con el bajista David Glover, el cual la relación se dio por correspondencia, pero no soportó el caso de los medios que lo estuvieran acosando, hasta lo que se decía en ese momento que se esperaría una sentencia de libertad hasta el 2019, a la edad de 66 años. Pero investigué y había fuentes que decían que aún estaba en prisión cumpliendo la sentencia. En los libros no aparece si todavía sigue cumpliendo la sentencia, pero en algunas fuentes se dice que todavía está en prisión. Este sin duda ha sido un caso bastante interesante que me ha llamado bastante la atención, y más cuando lo estaba realizando. Cuando estaba sacando toda la información me di cuenta que eran muy despiadados al estar haciendo las cosas, esta clase de cosas, hasta con sus propios hijos. Creo que fueron muy malos ambos. Aunque de cierta manera también me pongo a pensar mucho en Rosemary, que siento que en el fondo también fue una víctima de Fred West, porque Fred hasta ponía a trabajar para sacarle dinero a Rosemary, haciéndola que trabajara con diferentes hombres. Creo que también es una víctima en ese sentido, pero no se justifica para nada sus acciones de ambos. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque el día de hoy cumplimos un año en este canal. Gracias, quiero agradecerle a los suscriptores que han estado ahí conmigo desde el principio. Y pues que han visto toda esa clase de cambios que ha habido en mi canal. Hubo por ahí una suscriptora que me dijo que mis videos le mareaban, y pues he tratado de hacer cambios para que se vean mucho mejor. Ha sido un proceso largo el estar haciendo la edición, metiéndole mi voz, del que simplemente yo no sabía nada. Espero sigan viendo mis videos, se suscriban. Hago los videos con toda la honestidad posible y trato de sacar la información más concisa, y le investigo, tratando de que todo sea lo más conciso posible. Así que bueno, espero te hayan gustado todos mis videos este transcurso de este año, y te suscribas a mi canal si es que eres nuevo. Y tú que ya estás en el canal, coméntame los videos, déjame like, eso le ayuda mucho a que el canal esté arriba, para poder seguir subiendo más contenido como este, poder investigar contenido como este, que la verdad es bastante interesante, meterte a la mente de un asesino para saber cómo fue que hizo todas sus atrocidades y por qué las hizo. Así que pues nada, espero verte la siguiente semana con la siguiente parte, la parte 2 de este caso tan interesante, y con más videos muy interesantes como este. Así que te espero la siguiente semana. Chao.